Saludos, amigos y amigas de La Respuesta. Hoy no debo remover el tema del dengue. La información última que tuve me alarmó. No sé si la autoridad ha hecho saber 7,000 internos, agotadas las camas extras, 20 camas por cada hospital. El dengue es peligrosísimo. Parece que nos va a azotar o nos está azotando en una forma delicada. Ahí está el problema de las aguas estancadas, del mosquito que lo transmite. Y esto teniendo como trasfondo un COVID-19 con variables que no se sabe exactamente cuántas más van a sobrevenir para sufrimiento de la humanidad. Uno lee noticias internacionales y por allá anda azotando. A nosotros parece que de algún modo bajó su malignidad, pero sigue ahí. Es decir, que la respuesta consecuente con lo que se propusiera al abrir el programa le da preferencia a ese tema de la salud. Tomar precauciones, estar atento, incluso manos limpias, pensando en que el cólera también anda por aquí. Llegó al vecino estado cuando era estado, antes de junglarizarse, y allá está acabando, sin control. Pero aquí hay casos crecientes. Y el cólera es un tunante peligroso que ha afligido a la humanidad durante siglos. Cuidado. Bien, de las guerras, ni hablar. El gran trastorno de hoy ya no es solo la guerra de Ucrania. África en el umbral de guerras generalizadas. Las tiene en el Sudán, en los Sudanes, pero evidentemente están surgiendo. Los conflictos que de trasfondo tienen las naciones no africanas. Francia, desesperada por su uranio de Níger, que lo ha perdido o lo tiene ya contenido considerablemente. Incluso con soberbia alojó su embajada, como explicara, en una base militar. Y las grandes naciones de África, la llamada el África Occidental, amenazando con la guerra. En el fondo la guerra no será entre africanos nada más. Tendrá Occidente por un lado, a China y Rusia por otro, confrontando con razones delicadísimas que históricamente han sido motores de guerras espantosas, los recursos. En este caso, litio, uranio, petróleo, porque el continente africano tiene de todo. Es decir, que el mundo no anda bien, estamos dando tumbos. Y a todo esto se agregan los trastornos internos de Estados Unidos, que son muy preocupantes. Ahora en la semana, el líder de la mayoría republicana en la Cámara de Representantes presentó una propuesta de impeachment contra el presidente Biden sobre fundamentos terribles, que yo al menos no me explico cuando eso se pudiera realizar y televisar, tocando temas tan delicados como
la cuestión de fondos extranjeros, mientras desempeñaba las funciones de vicepresidente. Eso es horrible, eso mejor es entender que tiene algo de ficción, que no es verdad, pero es verdad, es la realidad. Eso naturalmente turba de muchas maneras la situación. Al momento que grabo, se ha producido un evento que ha sorprendido. Y algunos amigos me han preguntado, ¿y esto a qué obedece? El presidente Luis Abinader se sabía desde hace tiempo que iría a Naciones Unidas partiendo el domingo para participar en su Asamblea General Anual, cosa que los jefes de Estado hacen ya como parte de un protocolo internacional, mandatorio si se quiere, aunque no lo es. De repente se anuncia que el presidente, el viernes, hoy cuando grabamos, salió para La Habana a una reunión del G77, los no alineados, es decir, los que no están ni en G7 ni en G20, sino los no alineados, que son 77 estados. Los amigos me han preguntado, ¿y qué hace el presidente para allá? Digo, bueno, yo tengo la idea, me surgió cuando oí la noticia y la vi en televisión, de que algo se va a tocar ahí sobre el trastorno grave, importante de Haití. Haití, una jungla en manos de bandas criminales, con un Estado colapsado totalmente, provocando incidentes en el norte. Algunos entienden que es una manera de desestabilizar y acabar con la presencia del primer ministro Henry, porque quieren removerlo. Ya Caricón había hablado de que está decepcionado con Henry. Y desde el norte, claro, están las fuerzas más peligrosas y las pandillas. Y el acto de provocación que se ha producido con la cuestión del río Dajabón, masacre en la parte de 12 kilómetros apenas que tiene en el territorio haitiano, ha creado un conflicto muy serio, que por fortuna ha llegado a ser chocante y serio como lo es. Esa provocación, pandada del cielo, porque es el método, el medio, la ocasión más interesante y propicia para que el pueblo nuestro comience a despertar, que ha estado aletargado, cuando no dormido. El presidente Abinader, hasta el momento en que esto se graba, merece el mayor reconocimiento. Un reconocimiento que debemos de hacer los dominicanos, aunque naturalmente desde el principio lo hemos sostenido, debe de ser seguido de medidas todavía más drásticas para enfrentar el desafío. Pero bien, yo voy a comenzar propiamente el programa leyendo dos editoriales del Listín Diario, la pluma de mi querido amigo, el director, Miguel Franjul. Uno del 13 y otro del 14 de septiembre. ¿Por qué traigo esos editoriales? Observen que en mi escritorio hay hoy papeles, como en el viejo estrado penal cuando yo era defensor, no tabletas ni nada digital. ¿Por qué debo de leer esos dos editoriales? Porque entiendo que hay que compartir
compartir los criterios, la buena índole de quienes los producen, como parte de un proceso de unidad nacional. Es decir, reconocer lo que surja valioso en la emergencia. El del 13, atiendan ustedes, Listín Diario. Esta es una especie de adopción que hace de dos de sus editoriales La Respuesta. Hemos adoptado esos editoriales por lo valioso que resultan y lo elocuente que son. Cierre total de la frontera sin condiciones. 13 de septiembre. El cierre total de la frontera no debe estar supeditado a la suspensión de los trabajos de canalización del río Masacre. Ese es un trabajo que, como ha reconocido el presidente Luis Abinader, no lo promueve el gobierno haitiano, sino grupos incontrolables. Este es un elemento coyuntural. Lo que pone en peligro la seguridad nacional es el intenso nivel de la guerra intestina entre bandas armadas y un gobierno de facto cada vez más aislado y repudiado. Las consecuencias de este cuadro de violencia, muerte, secuestros, inestabilidad, ingobernabilidad y hasta inmigración ilegal, las estamos sintiendo profundamente desde hace 2 años. Y lo previsible es que, mientras se busca la alternativa de shock con la intervención de una fuerza armada multinacional, la huida hacia este país de haitianos desesperados se intensificará. Se incrementará la presión de los que quieren entrar ilegalmente, algo ahora fácil y fluido por la complejidad de los poderosos traficantes y algunos militares o autoridades que custodian la frontera. No hay ni habrá, por tanto, clima apropiado para la coexistencia humana entre dominicanos y haitianos en medio de la crisis, aun si intervinieran tropas extranjeras. Esas tropas necesitarán de espacios seguros en la República Dominicana, como con campamentos, hospitales de campaña y resguardo de provisiones y equipos, generando un estado de permanente alerta a uno y a otro lado de la línea divisoria. Cerrar ahora las fronteras de modo total es una medida de mayor prevención para alcanzar el objetivo crucial que es la seguridad nacional y que va más allá del conflicto episódico del canal. Fin del editorial del Listín Diario del 13 de septiembre. El 14, esa misma pluma del director escribe: que nadie se llame engaño. Atiendan. La soberanía y la seguridad nacional valen más que los 1.000 millones que el país gana anualmente en sus exportaciones a Haití. Jamás debemos permitir que un factor lucrativo como ese es el que se deriva de este comercio, pueda anteponerse a condiciones o condicionar las medidas de carácter estratégico que el gobierno implanta en la frontera ante las amenazas que se derivan de la crisis haitiana.
Es muy serio el desafío que representa para la tranquilidad, la seguridad y el orden nacional la vecindad de un Estado fallido, sin instituciones fiables, con un gobierno de facto y arropado en una feroz y sanguinaria lucha de bandas armadas. Más allá de ese comercio lícito, ha surgido otro en paralelo, el que pavimenta las bases de un paraíso mafioso ante el tráfico ilegal de inmigrantes, drogas, armas y todo tipo de mercancías, crece sin control. La existencia de ambos estados de cosas justamente es la que ha ido corroyendo y debilitando los soportes de la soberanía nacional a un nivel sobrecogedor, como lo estamos comprobando día a día. No podemos sacrificar el legítimo e innegable derecho que nos asiste de asegurar la existencia de un país soberano, ahora que está sometido a las hostilidades del odio haitiano y a las descaradas presiones de países que intentan manipular nuestras potestades nacionales. El ejercicio y la autoridad para imponer y hacer cumplir leyes sobre la migración, el territorio, los recursos y las obligaciones ciudadanas está por encima del lucro de comerciantes o traficantes, lícitos o ilícitos, cualquiera que sea el caso. Cuidar la frontera para que no siga siendo un territorio vulnerable es obligación suprema de las autoridades y del pueblo nuestro. En estos momentos es un asunto de vida o muerte para nuestra soberanía. El conflicto sobre la construcción no regulada de un canal derivador del río Masacre es un hecho circunstancial, aislado, si se quiere. Parece obedecer a una estratagema de provocación para desviar la atención hacia el problema de fondo, que es la existencia de un país devastado por la violencia y el hambre. Detener su construcción solo para esquivar las repercusiones de sanciones dominicanas más fuertes en la frontera no aminorará las amenazas latentes a la seguridad y soberanía de nuestro país. Que nadie se llame a engaño. Dos hermosos y viriles editoriales del Listín Diario que la respuesta ha asumido como propios. Desde luego, ya en la pregunta del miércoles, es un momento muy difícil. El productor de este programa hablaba exactamente de esas cosas. Y decía, desde el poder político nuestro y desde el baluarte del lucro, entiéndase, el comercio, han devastado valores esenciales de la patria. Han socavado la soberanía, han comprometido la seguridad nacional y nos han expuesto a todos estos riesgos relacionados con nuestra supervivencia. Es ese el umbral de la respuesta de hoy. Ahora bien, un conflicto de esas características y de esas magnitudes, someterlo al jolgorio y la escandalera del debate político resulta una especie de pecado capital contra la República Dominicana.
hemos nosotros propuesto desde hace tanto tiempo en este programa y en la pregunta del blog de los miércoles? Señores, señoras, el tema nacional es el esencial. Necesitamos unidad nacional, necesitamos blindarnos, ponernos en desacuerdo en todas las otras cosas no es problema. Es parte del ejercicio democrático y los partidos en su feria, en su zafra, que hagan lo que crean. Pero ese tema nacional es sagrado. Se necesita comprensión, humildad, un sentido de amor a nuestra tierra, a nuestra patria. Podemos diferir y discutir y reñirnos en todo lo otro, excepto en ese. Me apenó mucho ver 4 amigos de siempre. Roberto Rosario, Bauta Rojas, Radamés Jiménez, Manolo Pichardo. Cuando el presidente hace el anuncio de que había dado un ultimátum a Haití para que paralizaran esos trabajos y que de no hacerlo cerraría la frontera, como en efecto lo ha hecho. Este es, diríamos, el encanto de la acción presidencial de ahora. Lo que se dijo se está haciendo. Esos amigos, no sé por qué, no creo que sea solo miopía o ignorancia, no, son convicciones que yo respeto, pero jamás puedo compartirlas. Eso es un chantaje a Haití. Y los otros 3 desbarraron. Eso es creando un enemigo como imaginario, artificial. Eso tiene fines reeleccionistas, por Dios. Qué falta de comprensión tan penosa que yo lamento. Han armado un lío. Incluso mis hijos se han visto dentro del debate. Ahora es por el Twitter que lo libran. Y han tenido que decir advertencias muy serias a esos amigos. Todo porque el presidente Abinader tuvo la hidalguía, el valor, el coraje de ir tomando medidas como las que lleva. Por Dios. Solo había que preguntarse, ¿y esto va en favor de quién? ¿De la reelección? No, va en favor de la República. Lo que no podemos es coincidir con la otra parte del conflicto, darle argumentos falaces para que ellos puedan hacer esas respuestas maliciosas internacionales hechas por algunos bandoleros de su política. No. Y pensé, caramba, qué bueno que nos separamos de la posibilidad de una alianza, porque con criterios así nosotros no hubiésemos podido coexistir. Sin embargo, debo decir con honestidad y claro, con la nobleza que debe presidir los gestos de estos momentos siempre, Leonel Fernández reaccionó. Creo que estaba en Florida. Y yo le pedí a mi auxiliar, doña Grisel, consígame las declaraciones tanto de Leonel como de su hijo, el diputado Omar Fernández.
porque creo que son declaraciones serias, sinceras, de reconocimiento a cuanto se está haciendo, aunque no lo expresen de manera concreta, sus pareceres coinciden con lo que se está haciendo. Y una forma de separarse de esa aberración, de aquella reacción emocional minutos después explotando, dándole armas, municiones al enemigo, así diciéndolo en términos de guerra. Me refiero a la bandolería política que está en el norte, incluso con propósito de desestabilizar a Henry, que como expresé, ya Caricón dice sentirse decepcionado con Henry. Parece que la guerra civil y los trastornos allá van progresando. Recuerden, mi tesis es que la geopolítica actual sobre la isla es totalmente diferente. China y Rusia sentadas a la mesa, como digo en la pregunta del miércoles, en el juego de poder, esperando pacientemente que las pandillas asesinas puedan hacer la metamorfosis gradualmente a guerrillas libertarias y a la posibilidad de una toma de poder para darle nacimiento a otra república democrática del socialismo del siglo XXI, como la que encabeza Maduro en Venezuela, que no creo que anden lejos algunos de sus responsables de los acontecimientos de Haití por venir, no de las cosas estas que están ocurriendo, pendientes a lo que ocurra. Leonel Fernández dice, pide al gobierno aclarar detalles del acuerdo firmado en 2021 sobre el río Masacre. El presidente de la Fuerza del Pueblo rechaza la construcción del canal del lado haitiano y la tilda de una provocación. ¿Oyeron ustedes el gabinete de la Fuerza del Pueblo, lo que piensa el líder? El expresidente Leonel Fernández calificó este miércoles como una provocación contra la República Dominicana la construcción de un canal en Haití para desviar las aguas del río Masacre, afluente compartido por las dos naciones. Entiende que la situación amerita actuar con firmeza y externó su total rechazo a que la construcción del canal continúe. Ya el presidente Abinader cerró la frontera, reunió a las Fuerzas Armadas, las arengó, respondieron con una emoción interesantísima, firme en defensa de la patria. ¿No ven ustedes como que hay una especie de principio aún lejano de unidad en las posiciones? Fernández, presidente y candidato presidencial del partido Fuerza del Pueblo para las elecciones 2024, también exigió del gobierno aclarar los detalles del acuerdo atribuido en el 2021 entre las cancillerías, los cancilleres de ambos países sobre este tema. Dijo, en medio de esta situación el gobierno dominicano debe evitar posiciones ambiguas o contradictorias, por lo que debe aclarar el contenido y alcance de la declaración conjunta binacional firmada por ambos cancilleres el 28 de mayo de 2021, planteó en declaraciones suministradas en una nota de prensa. El político opositor se refiere al pacto firmado por la Comisión Mixta Bilateral reunida el 27 de mayo del 2021, que acordó que la obra iniciada en el río Dajabón o Masacre para la captación de agua no consistía en un desvío del cauce del río.
En torno a su rechazo a que sigan los trabajos del lado haitiano, el político planteó que violaban normas internacionales y el Tratado de Paz, Amistad y Arbitraje firmado por los dos países en 1929. Dijo, los trabajos de construcción del canal sobre el río transfronterizo deben cesar, porque vulneran las normas del derecho internacional general y del mandato bilateral de 1929. Rechazamos que desde Haití se violente el artículo 10 del Tratado de 1929 al desviar de forma unilateral el flujo o curso del río transfronterizo Dajabón o Masacre mediante la construcción de un canal, concluyó Fernández. Mientras el padre decía eso, el hijo en la Cámara de Diputados hacía una locución interesante sobre la unidad nacional. De él voy a leer solamente. Concluyó en su alocución diciendo que esta situación no debe ser politizada, ya que es una situación que no distingue de partidos políticos ni de colores. Este es un momento en que nos une a todos, en un solo cuerpo, dominicanos y dominicanas. Debemos entender que la patria está primero, que debemos defenderla hasta con nuestra sangre si fuera necesario. Hizo declaraciones conceptuosas antes de esa conclusión, antes de llegar a esa conclusión. Creo que esas posiciones de padre e hijo, el líder y el hijo diputado, son muy eficaces para reencauzar y sacar del río del error al gabinete de la fuerza del pueblo que desbarró. Recuerden ustedes cómo yo llegué a proponer cosas aquí de esa unidad, cuando nos atacaban y nos desacreditaban mundialmente, que llegué a hablar incluso de, por Dios, formen una comisión plenipotenciaria de todos los sectores que la presida alguien, y provenía el expresidente Fernández, para salir a explicar la causa nacional por todos los gobiernos del mundo, porque nos tenían en las cuatro esquinas en Noruega, como racista, como perverso pueblo torturador. Por eso estoy leyendo estas cosas, porque he sentido al leerlas y al oírlas que la respuesta estuvo desde hace mucho tiempo propugnando por estas cosas. Y sería una inseridad, una inconsecuencia, una actitud indigna y abominable por un requemor político negarle mérito al presidente de la República, que está a la cabeza de los méritos hasta ahora, pero que el país se ha volteado en una forma increíble en su apoyo. Precisamente en el Listín Diario aparece una encuesta que siempre me alegra leer. Léanla para que ustedes vean cómo creció la aprobación a las medidas tomadas por el presidente Abinader y cómo bajó el factor negativo, censurándolo. Llegó a ser abrumador, casi el doble la aprobación que el rechazo. Eso es indicativo de que el pueblo está despertando. Ahora bien, como el presidente Fernández pidió que aclarara los detalles de los acuerdos, yo lo voy a depender, porque no quiero usar mis palabras solamente, que son de abogado y de político, y cualquiera puede decir, esa es la pasión, ese es el interés. No. Voy a leer un brevísimo a un ingeniero que a mi juicio es de los más versados del país
en la cuestión hídrica. Ramón Bolívar Castillo Sánchez, mi sobrino, me escribió esto acerca del documento técnico básico del acuerdo entre Haití y República Dominicana sobre el río Dajabón. Participaron el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Medio Ambiente, INAPA e INDRI. Fecha, 21 de mayo del 2021. Dato técnico clave surgido de ese documento. El caudal del río en el punto de la proyectada obra de toma, estación hidrométrica La Aduana, varía entre 0.61 metros cúbicos y 101.90 metros cúbicos. El caudal del río. Observaciones. Por su diámetro, la tubería de hormigón simple instalándose tiene capacidad de conducir no menos de 5 metros cúbicos por segundo. Capacidad misma que posee el tramo de canal a cielo abierto revestido con muros de bloc de 0,8 pulgadas en hormigón con acero de refuerzo en proceso de construcción. Hable un técnico. Desconocemos la cantidad, los caudales del diseño del sistema de riego que será abastecido por ese canal con tramo inicial entubado, pero con base en la sección tanto del canal como de la tubería, podemos afirmar que los mismos están en capacidad de conducir alrededor de 5 metros cúbicos desde ese punto donde apenas circula un caudal promedio no mayor de 2 metros cúbicos. Se lo están robando. ¿Cuántos metros cúbicos quedarán circulando agua abajo para su uso y consumo de la República Dominicana, que es el cuerpo generador de esos caudales? Pregunta el técnico. Señores, un robo. No se debe de hablar de cambio de cauce. El cauce naturalmente existen 12 kilómetros que entra al territorio de Haití. Estamos hablando del caudal de las aguas. Ahora bien, ustedes saben lo que Naciones Unidas, porque ya esa es la cueva de trampa, por eso es que yo la llamo así, patrocinó junto con el BID, junto con el Banco Mundial, bueno, y no sé qué organismo europeo. Bueno, una especie de declaración de principios sobre el problema de las aguas en la frontera. Ustedes saben lo que esos bárbaros dijeron ahí. Que el caudal, es decir, el volumen de agua, en el sitio de Don Miguel, donde está la toma nuestra, en territorio nuestro, es de 3 metros cúbicos. Pero más adelante se enredan en su propia mentira y dicen que el caudal en Aduana, que es el que están tomando los haitianos, por la libre, sin ninguna coordinación, sin consenso, como indica tanto el Tratado del 29 como el aseguramiento del 38, que tiene todo cuanto se vaya a hacer sobre esa cuenca, tiene que ser coordinado, consensuado, jamás unilateral. Allá en Aduana, más abajo, tiene 7 metros. Entonces ponen en el informe de Naciones Unidas
que sirvió para el famoso estudio hídrico, muchísimas condiciones. República Dominicana tendrá que abandonar la siembra de arroz porque consume mucha agua. Se tendrá que hacer una política de pozos tubulares. Una cosa fantasiosa, pero decía, cuando hablaba de esos 7 metros en la aduana, en lo que ellos están construyendo, por eso están colocando la capacidad de llevarse 6, que no lo hay, llevarse el río. Ponen al final, dato a confirmar, rastreros, bandidas, la burocracia internacional que inspira todos esos errores. Claro, la comisión mixta se reunió, hicieron un acuerdo, pero el presidente no aprobó ese acuerdo. No. Ahora, ¿qué facultad tiene un organismo administrativo de funcionarios de tercer nivel para vincular al Estado? Ninguna. La política exterior, todo lo que se refiera incluso al río fronterizo, artículo 11, tratado fronterizo, el uso sostenible y la protección de ríos fronterizos, el uso de la carretera internacional y la preservación de los bordes fronterizos utilizando puntos geodésicos se regulará por los principios consagrados en el protocolo de revisión del año 1936, del Tratado de Frontera de 1929 y el Tratado Pro Amistad Perpetua y Arbitraje de 1929, suscrito en la República de Haití. Dice el artículo 11 de nuestra Constitución. ¿Quién tiene la facultad para pactar? La política exterior, ¿quién la dirige? El presidente de la República. Aguantó eso. No le dio curso. ¿Qué hicieron aquellos? Vamos a entrar a la brava, vamos a provocarlo. ¿Cuáles son los propósitos de esa provocación? Es lo que está como el tiempo difícil a que yo me refiero en mi blog, la pregunta. ¿Qué está detrás de todo esto? La idea es que no se está hablando de cambio de cauce de río. Se está hablando de robo de caudales, robo del río completo, hecho en ese de la aduana, que es lo que pretenden los haitianos a la cañona, sin coordinación, porque todos los demás pequeños acuerdos de Cancillería que se han hecho prevén la posibilidad, porque es racional, de un uso bilateral, pero siempre coordinado, siempre consensuado, jamás unilateral, como un acto de fuerza. ¿Qué es lo que han hecho? ¿Qué tiene el presidente de la República que hacer ante un acto de fuerza como ese? Ir a su Constitución y atender los problemas de la seguridad nacional y poner esa seguridad nacional por encima de toda otra consideración. ¿Qué es lo que ha comenzado a hacer que Leonel Fernández, sin decirlo, aprueba, sin expresarlo, que debió a mi juicio decirlo, no le dañaba nada, porque él sabe mejor que todos que en las grandes crisis, por ejemplo, en Estados Unidos, cuando su democracia estaba más floreciente y los trastornos de hoy casi tercermundarizada, los expresidentes se reúnen en medio de las crisis. Todos, los que estén vivos, se reúnen. ¿Por qué? Porque es una crisis nacional. No es un problema partidario. Es un ideal a desarrollar aquí.
sin que tenga las perturbaciones, atribuciones del presidente de la República o la presidenta de la República dirigir la política interior y exterior, la administración civil y militar, y es la autoridad suprema de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y los demás cuerpos de seguridad del Estado. Le corresponde velar por la seguridad, tomar las medidas necesarias para proveer y garantizar la legítima defensa de la nación. Mandato constitucional impecable que está siendo cumplido. Entonces, ¿de dónde sale el mal humor? ¿Por qué repudio? ¿Por qué rechazo? Mezquino. Una trampa acompañada de arbitrariedad, abuso y violencia que Haití quiere imponernos. ¿Y nosotros qué debemos de hacer? Bajarnos los pantalones y decir, sí, porque tenemos huevos que vender, tenemos arroz que vender, porque tenemos plátano que vender, porque tenemos varilla y cemento que vender. No. El listín previene, sin condiciones. Es más, pienso que, como van las cosas, el presidente debería ponerle término a las relaciones con Haití. ¿Por qué? Por una razón bien sencilla. Aquí hay un Estado, allá no lo hay. Aquello no es un Estado. No es simplemente suspender el visado, como lo hizo. Suspender las relaciones, romperlas. Así esa comunidad internacional hipócrita y perversa comenzaría a ver la crisis de otro modo. Claro, se me dirá, pero usted ha dicho que eso es lo que quieren, porque quieren la guerrita, porque la guerrita le interesa para poder entonces buscar un mandato de intervención multilateral y militar en favor de la paz y cogerse la isla. Usted lo ha dicho. Sí, es verdad. Que lo hagan. Ahí se pondrá a prueba, como siempre, el coraje y la dignidad del pueblo dominicano. ¿Qué es lo que se precisa? Que nos han socavado. La corrupción ha sido corrosión socavadora, peligrosa, venenosa, para reblandecernos. Hacernos pasar como una pandilla de truanes y no sé qué. Este es un pueblo que tiene historia. Y yo pienso, ¿ustedes creen que en esa decisión tan terminante del presidente Balaguer, del presidente Abinader, perdón, ahora estoy yo como el viejo Chencho? Si es así, si así va a ser, me voy con Balaguer por el Abinader y Balaguer. No. ¿Ustedes creen que simplemente es por el carácter odioso del abuso, del atrevimiento haitiano? Tienen la base ya hechos preparatorios de acontecimientos peores. Nos vamos a olvidar de los asesinatos de Aminilla. Ya. La familia del señor Papito Medina, su esposa dormida. Nos vamos, y su hijo, nos vamos a olvidar del degüello de Estero Hondo, del tío del exministro de Fuerzas Armadas, el general Soto Jiménez, junto a una arquitecta y su empleado, dos de sus empleados degollados. Nos vamos a olvidar del pasto quemado con gasolina y la muerte de 200 ovejitos de una empresa fronteriza que, conforme al mandato de la Constitución, hay que incentivar a una señora. Así lo intentó. Le quemaron la ramada, le mataron los ovejos, le quemaron el pasto. Y yo digo más,
yo, mi parecer, San Cristóbal. No hay, como decía don Carlos Morales, Goico Morales, nadie que me pueda meter en el caletre, la cabeza, que ahí no hubo explosivo. Hubo explosivo. Y planteé la semana pasada, atiendan los que pernoctaban allí dentro de la infamia del tráfico de ilegales haitianos. No gente sencilla que no son capaces de cosas parecidas. Los que vinieron venir. Fuerzas incluso entrenadas en África por Francia como fuerzas especiales. Cuando en el 19 anunciaron que iban a relevar y a crear el nuevo ejército, el que había disuelto Clinton, cuando Aristide, que están aquí. Los tiros en la cabeza del teniente amarrado, búsquenle explicación por dónde andan. Es decir, que todas esas cosas han contribuido, esas grandes desgracias, a generar incluso actitudes más enérgicas de los hombres decisivos y de los sectores decisivos que detentan el poder. ¿Cuál es el más renuente y peligroso? Y se lo advierto desde aquí, consono con el editorial de Miguel Franjul, que nadie se engañe, se llama engaño, el empresariado. Tienen que admitir que gran parte, el 80% de los alegados empresarios haitianos son gente vinculada a la droga dura, de la cosa nostra que viene desde hace 50 años manejando Haití. Esas riquezas no se generan así por así. ¿Cómo es? En esas condiciones doy por terminado el programa porque creo que la respuesta al hacerlo cumple con su misión modesta, humilde, de tratar de orientar a sus seguidores. Estamos saliendo, saben ustedes, por Supercanal a las 11 de la mañana, nuestra versión central, canales 33 de Claro, 3 del cable. Teleimpacto, domingo a las 12 del mediodía y a las 9 de la noche, lunes en la mañana. Que estaremos en YouTube a partir de las 12 del mediodía para reproducir el contenido de este programa. Esperando estar con ustedes el próximo fin de semana, manejando estos acontecimientos, ponderando las perspectivas nuevamente, si Dios quiere.